¿Qué tal? Vamos a repasar el ejercicio sobre cómo categorizar valores a través de los números. Por ejemplo, en esta columna queremos saber si la pieza es funcional y debe de arrojar un sí, un no, y esto lo vimos que se va a arrojar a través de la función sí. En este caso, nosotros lo que necesitamos es piezas funcionales entre 20 y 20-50 centímetros. Por ejemplo, 20-90, aquí diría un no. ¿Cómo lo podemos hacer? Como es una función lógica, recordemos que las funciones lógicas tienen tres parámetros importantes. Las funciones lógicas tienen tres parámetros, como lo acabo de comentar. En este caso, una función lógica es la función sí, donde se estructura de la siguiente manera: la celda, el operador lógico y el factor de comparación. Valor verdadero o acción cuando se cumpla el verdadero y acción cuando se cumpla el falso. En el primer parámetro, conocido como prueba lógica, tenemos que comparar con valores mayores que, menores que, mayor o igual que, menor o igual que, igual o incluso diferente, que es los símbolos mayor menor encontrados. A esto que está aquí se le llama la prueba lógica y es lo que nosotros vamos a utilizar para poder separar o para poder realizar una acción u otra. Si se fijan aquí, si la edad es mayor a 18, entonces sí puede votar. Normalmente nosotros como esquema aquí en México tenemos que es de 18 en adelante, pero aquí lo estamos haciendo mayor a 18, es decir, del 19. Por eso, 18 es mayor que 18, eso es falso y le va a colocar lo que esté en la acción falsa, que es la palabra no entre comillas. 19 mayor a 18 y le va a colocar lo que significa la palabra el verdadero y le va a colocar un sí. Quien hace todo el trabajo, quien hace la separación, son los operadores lógicos. ¿Qué podemos poner cuando sea un valor sí verdadero o en la acción verdadero? Pues lo que nosotros queramos, como un texto entre comillas, operaciones, funciones, lo que nosotros necesitemos. Igual lo podemos hacer con la operación sí falso. Ahora sí, entendiendo lo que vamos a hacer, empezamos a trabajar. Sí, tabulador. Selecciono la celda, el operador lógico, y como voy a validar las que son funcionales, las que dicen sí, pues tienen que ser menores a 20-50, porque el grupo es de 20 a 20-50. ¿Qué pasa con los 19? Aquí no existen porque son medidas que están entre 20 y 20.99. Si nosotros tuviéramos que utilizar medidas o tenemos que separar, bueno, aquí lo tendríamos que hacer con un sí anidado. En este caso, nada más nos vamos a concentrar en las medidas que son de 20 a 20.99, que son las 200 medidas que tenemos en este ejercicio. De tal manera que es el valor, la celda, menor o igual a 20.50. Coma, y vean cómo el asistente me está colocando o me está diciendo, ya estás en la parte falsa. Al colocar la coma, ya me encuentro. ¿Qué va a pasar cuando se cumpla la condición? Comillas, en mayúsculas, un sí. Al dar la coma, otra vez, me está diciendo el asistente de la función que estoy en la parte falsa. Por eso tengo que observar dónde me encuentro. Comillas, no. ¿Qué quiere decir? Que si la medida es menor a 20-50, le va a colocar la palabra sí, y de lo contrario, quiere decir que son mayores, le pone la palabra no.
le damos doble clic hacia abajo, repliega las fórmulas y está validando cada celda. Por eso aquí 2070 me pone el no, incluso hasta con ayuda de formato condicional me lo pone en rojo. Esto para que ustedes no batallen. Ya que tengo estos resultados, ahora sí, vamos a contar cuántas piezas tengo. Contar punto sí. Y esta función lo que hace es usar un rango y contar lo que existe en un criterio, que en este caso sería las piezas, control shift hacia abajo, coma, regreso a la parte inicial y voy a buscar la palabra sí. Cierro paréntesis y resulta que tenemos 128. Voy a contar ahora, tabulador, las que no son funcionales. Selecciono la primera celda del rango, control shift hacia abajo, coma, me voy a la parte superior. Vean que ahora la función me está diciendo, dame el criterio. Bueno, el criterio es la palabra no. Cierro el paréntesis. ¿Cómo puedo validar si estoy bien o no? Si nosotros observamos, control hacia abajo, me voy hasta el final de mi plantilla y me dice que son 200 piezas. Control hacia arriba. Entonces, la suma de estas dos debe ser un total de 200. Si yo quisiera saber qué porcentaje tengo, bueno, es muy sencillo. Sería esta celda entre este valor. Y es el 64%. De tal manera que este 72 entre 200 es el 36%. Para validar si estoy bien, hago la suma y este es el 100%. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que el 64% de las 200 piezas son funcionales. Ahora, también nos piden utilizar un promedio, pero de este grupo de las piezas funcionales, de las verdes. Bueno, la función que vamos a utilizar se llama promedio.sí, la cual también ya trabajamos. Y si se fijan, es muy parecida a lo que es el contar.sí. Me pide un rango. El rango que voy a utilizar, donde va a buscar el criterio, que en este caso es pieza funcional. Control Shift hacia abajo. Me pide un criterio. Bueno, voy a buscar las piezas que digan sí. Y me dice ahora, ¿qué es lo que quieres promediar? Es decir, me va a ubicar todas las que dicen sí y las que estén a un lado, las medidas, las va a promediar. Control Shift hacia abajo. Le voy a dar Enter. Y le voy a aplicar aquí, disminuir un poquito los decimales. Y resulta que el promedio de este grupo de las que son funcionales es de 20.25 centímetros. Ahora, de las que no son funcionales, promedio.sí, el rango, control shift hacia abajo, coma, que busque el criterio de las que dicen no, coma, y me dice, dame el promedio. Pues perfecto, sería el promedio, donde están las medidas, el rango promedio. Y ahora sí, le doy Enter. Y lo que vamos a tener aquí es la siguiente lectura. Piezas funcionales, tenemos 72, representan el 36% de las 200 piezas, y el promedio de estas piezas no funcionales, la medida es de 20.75. Piezas funcionales son 128, representan el 64%, y el promedio de estas piezas funcionales es de 20.25 centímetros. Ahora,
voy a categorizar los niveles de error. Tengo un nivel de error que se llama pieza funcional, que es en verde, y están entre 20 y 20/50. Si se fijan, es la misma o muy parecida con la que está con pieza funcional. Otro nivel de error sería bajo, y este nivel se encuentra entre 20/50 y 20/60. Nivel de error de medio y representa de 20/60 a 20/80 y alto de 20/80 a 20/99. ¿Qué quiere decir? Que las piezas funcionales nosotros las vamos a medir de la siguiente manera. Menor o igual a 20/50. Ese sería un grupo para que me ponga la palabra pieza funcional. Para abajo, el grupo sería, o la condición sería mayor o igual a 20.51. El otro grupo sería mayor o igual a 20.61. Y aquí sería mayor o igual a 20.81. Ahora sí, ¿cómo comienzo a validar o cómo se hace un sí anidado? ¿Cómo funciona un sí anidado? Bueno, primero se coloca la prueba lógica, como lo habíamos dicho, es validar si esta celda es mayor, igual, menor, condicional. Si se cumple una acción o si se cumple la prueba lógica, vamos a generar la primera acción. Pero si no se cumple, es donde volvemos a aperturar o volvemos a preguntar. ¿Este valor es mayor o igual a este? Si se cumple, te genera una acción 2. Si no se cumple, volvemos a preguntar. Si se cumple, te genera una tercera acción. Y en caso de que no se cumple y quieras detener ahí, pues tienes una acción 4. Si no, pudieras volver a preguntar y así consecutivamente te puedes ir hasta poder llegar hasta el final. Lo único que va a pasar es que la función va a ser muy larga. Entendiendo esto, lo que vamos a hacer es preguntar varias veces. Vamos a preguntar si la pieza es menor, si la pieza es mayor o igual, si la pieza es mayor o igual a este valor o si la pieza es mayor o igual. Una de ellas tiene que ser el descarte, tiene que ser la última. ¿Por qué? Porque si no fue menor o igual a 20/50, si no fue mayor o igual a 20/51 y si no fue mayor o igual a 20/60, entonces quiere decir que es esta. Nada más que, ojo, cuando son números, aquí sí importa el orden de preguntar. Por lo general se pregunta por los mayores, es decir, o por los altos, es decir, por el grupo de números altos. Entonces me iría a preguntar primero por estos. Si la pieza es mayor o igual a 20/81, bueno, yo puedo preguntar. Vean la estructura que podemos hacer. Lo vamos a hacer. Este sería el primer sí. Este sería el segundo sí. Este sería el tercero, y a este lo pudiéramos utilizar como un descarte. ¿Por qué? Si la pieza que vamos a validar tiene una medida de 20.32, entonces preguntaríamos, ¿20.32 mayor o igual a 20.81? No. ¿20.32 mayor o igual a 20.61? No. ¿20.32 mayor o igual a 20.51? No. 2032, perdón. Entonces, si no es mayor o si no cumplió las tres preguntas, es menor, como lo vimos ahorita, es el descarte. Esa sería, según mi análisis, la manera de preguntar.
Las funciones lógicas dependen mucho de la estructura lógica de ustedes, es decir, cómo analizan la información. En este caso, vamos a comenzar. Empezaríamos aquí en la primera celda. Sí, tabulador. Esta celda, y quedamos que debemos a preguntar que si es mayor o igual a 2081. Mayor o igual a 20.81. Si eso es correcto, vamos a colocar, entre comillas, un mensaje llamado alto nivel de error. O nivel de error alto. Coma. Y ahora me encuentro en la parte falsa. Y es donde puedo aperturar. Sí, tabulador. Esta misma pieza o esta misma medida es mayor o igual ahora a la nueva cantidad, que sería 2061 por el segundo grupo, coma. Si esto es correcto, vamos a colocar la palabra medio. De lo contrario, vamos a volver a preguntar, porque la tercera pregunta, que sería esta, si tabulador, esta misma pieza, la voy a poner aquí abajo y luego la subo de 4, porque ahí no me da oportunidad de ponerla, está tapando, mayor o igual a 2051, coma. Si eso es correcto, entonces me va a colocar la palabra bajo, coma. De lo contrario, en la parte falsa, en el último falso que voy a tener, ese es el descarte, es la última acción. No fue ni alto, ni medio, ni bajo, porque empecé en ese orden según el análisis que hice, pues nada más voy a agregar pieza funcional. Cierro comillas y algo bien importante, paréntesis. Vean la función, me dice que estoy en la parte falsa. Cierro paréntesis, ya se movió y me dice, estás en la parte falsa de la segunda función. Cierro paréntesis, estás en la parte falsa de la segunda función, perdón, ahora sí, de la primera función. Ahí está. Le doy enter y ya tengo pieza funcional. Le doy doble clic hacia abajo y ahora sí, esta 2060 no es funcional y el nivel de error que tiene es bajo. Esta pieza 2070 no es funcional y el nivel de error que tiene es medio. 2090 bajo, medio. ¿Qué quiere decir? Que acabo de categorizar estas medidas en una columna donde tengo 4 grupos: piezas funcionales, piezas con un error bajo, piezas con un nivel de error medio y piezas con un nivel de error alto. Ahora sí, empezamos con las estadísticas. Piezas funcionales, ¿cuántas tengo? Contar puntos y. Voy a contar cuántas veces viene la palabra, Control Shift hacia abajo, coma, pieza funcional, y tiene que estar escrito tal cual lo puse en la función sí. Un espacio me puede ocasionar diferencias. Y me dice 128, casualmente tienen que ser las mismas. Entonces, la función es estas piezas entre el total de piezas, que son 200, y tengo 64, casualmente es lo que está en este lado. Por lógica, también tiene que ser el mismo promedio. Promedio.sin. El rango que voy a utilizar es el de nivel de error. Control Shift hacia abajo. Voy a buscar comillas, el criterio. Aquí le voy a dar un clic para que lo puedan ver. Aquí está el criterio. Pieza funcional. Ojo con las comillas. Son solamente para los textos. Cierro comillas. Coma. Y me dice que estoy en el rango del promedio, el cual voy a seleccionar la primera medida.
Control Shift hacia abajo, cierro paréntesis y le doy Enter. Vamos a quitar los decimales. 2025, 2025. Estas tendrían que salir iguales a estas porque son el mismo grupo y son las mismas medidas. Ahora, nivel de error. Vamos a hacer lo mismo. Contar puntos y el rango que vamos a utilizar es pieza funcional, la primera, coma, el criterio. Aquí estoy en el criterio, es lo que me está pidiendo. Y voy a buscar pieza funcional. Un error de ortografía, pues no nos puede marcar que no lo encuentra. Le doy Enter. Y me dice que son 128. Ahorita lo que vamos a hacer es validar. Una manera sencilla. Voy a seleccionar estos tres y le voy a decir a Excel, filtro, selecciona los colores amarillos o selecciona bajo, orden por color, amarillo, y yo me equivoqué en la función y les voy a explicar por qué. Si selecciono, me deben de dar 16. Me dieron 128, pero porque yo seguí buscando pieza funcional. ¿Cuándo debería decir aquí? Bajo. Y ahí están los 16. Ya estaba aquí la fórmula. Ah, perdón. Ando cometiendo errores muy feos. Aquí está. Bajo. Aquí está. Vamos a ver estadísticamente cuánto es. Sería este valor entre 200. Me representa el 8%. Y ahora vamos a ver el promedio. Promedio.si. Rango, pieza funcional. Voy a buscar bajo. Y lo que voy a promediar es estas medidas. Control Shift hacia abajo. Y vean para este problema que me dice lo siguiente. Lo voy a poner el promedio de medidas son 20-60. De hecho, está perfecto porque realmente todas las de abajo, vamos a observar. Si yo selecciono otra vez por color bajo, ahí está. Todas son 20-60. Entonces, observen en Excel, en la parte inferior, siempre vienen los promedios, los recuentos, los mínimos, los máximos y y la suma. Siempre se está evaluando todos los rangos que se están utilizando. Entonces, como son puras medidas de 20-60, pues el promedio, por lógica, es 20-60. Esa es una manera también para saber si estamos bien categorizando. Entre más información tengamos, es mucho más fácil determinar si tenemos errores o no. Medio, contar puntos sí. El rango, seguimos trabajando con nivel de error. Coma, me voy hacia arriba para que podamos ver. Comillas, y voy a buscar la palabra medio, ya no voy a cometer el error. Y le doy en 37. Hago el cálculo, 37 entre 200 piezas, son el 19%, y aquí lo que me tiene que dar es 20-70, creo. Vamos a ver. O es más. Darle Enter, vamos a validarlo. Le voy a poner aquí filtrar por color amarillo, son los medios. Vean que aquí sí tengo variación, 20-70, 20-80. Entonces, si selecciono estas medidas, Excel aquí me hace un pequeño cálculo y me dice que el promedio es 20-74. Entonces, ese es el valor que yo espero aquí
Vamos a colocarlo. Promedio, punto sí. El rango seguimos trabajando con nivel de error, porque ahí se encuentra el criterio medio, que es el que vamos a utilizar, cerro comillas, y ahora sí, ya que establecí el rango y el criterio que va a buscar, que me diga el rango que va a promediar. Vamos a poner decimales y ahí está el valor que tanto esperábamos, que es 2074. Entonces nuestros cálculos están funcionando. Ahora sí, alto, contar puntos sí, rango, control shift hacia abajo, coma, el criterio va a ser alto, la palabra como tal, cierro las comillas, le doy enter y me dice que son 19. Este valor entre 200 representa el 10% y ahora sí, aquí debería ser 2090. Vamos a ver. Promedio punto sí. Seguimos trabajando con el rango, control shift hacia abajo, coma, el criterio va a ser alto, comillas, coma, y por último me dice la función, dame el rango promedio. Control shift hacia abajo, 20.90. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo en la siguiente lectura? De todas mis piezas que tienen errores, tengo un pequeño grupo con un 8% de piezas con nivel bajo de error, 19% con un nivel medio y el 10% con un nivel alto. Ahora sí, promedio general de medida. Yo no voy a batallar. Promedio ¿de qué? De todas las medidas sin agrupar. Por eso esta función es general. Y el promedio general de todas mis medidas es 2043. El máximo. Max. ¿De qué? De mis medidas. Al principio les comentaba que las medidas no son menores a 20 ni mayores a 21. Con esto determinamos. La medida más alta es 2090. Min. Recuerden que tenemos que adecuarnos al contexto, es parte de los problemas de simulación. Y en este caso, el ejercicio es que se está produciendo, no se pueden ser unas piezas, y tienen ahí una variación de 1 centímetro los cortes, entonces se analizaron 200 piezas y todas están entre 20 y 2099 o 2090. Y ahí está de manera calculada el mínimo. ¿Cómo se saca este coeficiente de variación? Aquí no aplica en esta plantilla. Para determinar el porcentaje, cómo se están representando los datos. Pues es muy fácil la frecuencia. Contar, punto sí, el rango, control shift hacia abajo, coma, y lo que va a buscar es la pieza que está a un costado, que es 20.0, pero voy a borrar el rango. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a buscar las piezas que son en 20.0. Por ejemplo, aquí veo una. Bueno, la frecuencia es cuántas veces está. Entonces vamos a hacer esto. Para hacerlo solo una vez, contar puntos sí en la misma función. Seleccionamos el rango y presionamos la tecla F4. Al presionar la tecla F4, observen que se aplican unas anclas o unos simbolitos, y eso quiere decir que se va a quedar fijo ese rango para poder nosotros utilizar. Lo siguiente, coma, voy a colocarme en el valor de abajo y lo voy a subir porque no me deja la fórmula. Ahí está. Que vaya y busque esa medida. Cierro paréntesis y me dice hay 21. Si yo jalo hacia abajo,
me va a decir lo siguiente, por ejemplo. Ok, piezas funcionales, todas son de 20 a 2050. Si yo selecciono estas, este rango me dice que son 128. Ahí está, 128. ¿Cuáles son las 128? Las mismas que están aquí y las mismas que están acá. ¿Por qué lo hice de esa manera con F4? Porque lo que estamos haciendo es jalando hacia abajo y vean que el rango se quedó fijo. Si no, lo que va a pasar es que se va a empezar a mover el rango al ritmo que bajan las filas. Y ahora sí tengo las frecuencias. Sé que tengo 21 piezas con una medida de 2070. Sé que tengo 19 piezas, ahí están, con 2090. Y si yo empiezo a sacar mis porcentajes en la frecuencia entre el valor total, y si lo anclo con F4, quiere decir que todos van a validar o van a dividir a 200. Por eso al final me va a dar un 100%. Y aquí ya tengo un estadístico o ya puedo graficar cómo se están comportando mis datos. Si yo quisiera graficarlo, selecciono estos valores, insertar, gráficas. Bueno, ahí déjenme cambio nada más los datos, seleccionar datos, medida, se va a convertir en mi categoría, entonces las voy a seleccionar y ahí está. Pues ya tengo una gráfica donde ya tengo las medidas, y una de las medidas más recurrentes es la de 20.20 y una de las medidas menos recurrentes pues está entre la 2080 y la 2060. Entonces ya tengo ahí, no se va a entregar gráfica, solamente se va a ejecutar este valor. En el ejercicio número 2 no se va a colocar frecuencias y les voy a explicar por qué. Porque ya tengo medidas con 2 dígitos, entonces ya las frecuencias aquí las tengo con un dígito, es decir, las tengo agrupadas de 10 en 10, por eso las podemos ver de esta manera. 10, 20, 30, 40 hasta la 90. Pero aquí ya no, aquí ya tenemos 51, por acá tengo 0,9, son medidas un poco más reales. Entonces acá la frecuencia pues van a ser 100 medidas. Por eso aquí no la pedí. Solamente llegaríamos hasta la parte de máximo y mínimo. Igual, en el ejercicio 3 es lo mismo, estoy viendo los grupos y son medidas de 2 dígitos. Pues no se pide frecuencias.